Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos el servicio cantando el himno el número 46. Leeré la primera estrofa. Diariamente se calmó de los hombres el afán, con maná que Dios envió, danos hoy, Señor, el pan. Hymn 46. Leeré de las Escrituras. Al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así, dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas les siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús, que dormía en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada, los discípulos le despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, respondió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmese. De repente, el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Oremos por esta congregación, primero en silencio y después juntos en voz alta el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, Nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso. santificado sea tu nombre. Único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido. Tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente y supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, todo vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantaremos ahora el himno número 88. Leeré la primera estrofa. Oh Espíritu, amor, quiero gracia expresar, quiero con amor curar y tu vida revelar, con valor y humildad, quiero al Cristo anunciar. Hymn number 88. Esta iglesia, la tercera iglesia de Cristo científico,
la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera Iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestada literatura de la ciencia cristiana. Todos ustedes y sus familiares y amigos son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos un servicio en español todos los domingos a la 1 de la tarde y en inglés a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios del domingo. Les invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la Radio Wado, la 1280 AM, todos los sábados a las 9 de la mañana. Leeré ahora el artículo 8 de los Estatutos de la Iglesia. Una regla para móviles y actos. Ni la animadversión ni mero afecto personal deben impulsar los móviles y actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia, solo el divino amor gobierna al hombre, y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor, reprendiendo el pecado, expresando verdadera confraternidad, siendo caritativo y perdonando. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para que se les libre de todo mal, de que profeticen, juzguen, condenen, aconsejen, influyan o se les influya erróneamente. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Bueno es alabarte, Señor. Florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. Son tus obras excelsas, Señor, y es profundo tu eterno pensar. El que es necio no de tu poder, y el que peca ignora tu amor.
multiplicará como cedro del Líbano. El justo florecerá como la palma y se multiplicará como cedro del Líbano. Bueno es alabarte, Señor. Bueno es alabarte, Señor. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 4 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es la irrealidad. El texto áureo es de Corintios. ¿No hay hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? La lectura alternada es de Santiago y Mateo. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos les conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos les conoceréis. Leeré de la Biblia. Proverbios. Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Primera de Juan. Amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Romanos, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Efesios, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Salmos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Leeré del libro de Ciencia y Salud, la interpretación bíblica. Puesto que Dios es todo y no hay lugar para su desemejanza, Dios solo, el Espíritu, creó todo y lo llamó bueno. Por tanto, el mal a ser contrario al bien es irreal y no puede ser el producto de Dios. El Espíritu imparte la comprensión que eleva la conciencia y conduce a toda la verdad. La comprensión es la línea de demarcación entre lo real y lo irreal. La comprensión espiritual revela la mente, la vida, la verdad y el amor, y demuestra el sentido divino, dando la prueba espiritual del universo en la ciencia cristiana. Tenemos que aprender que el mal es el horrible engaño e irrealidad de la existencia. El mal no es supremo. El bien no está indefenso. Ni son primarias las allí llamadas leyes de la materia y secundaria la ley del espíritu. Sin esta lección perderemos de vista al Padre perfecto o el principio divino del hombre. El mal es una negación, pues es la ausencia de la verdad. En nada, porque es la ausencia de algo. Es irreal, porque presupone la ausencia de Dios, el omnipotente y omnipresente. Todo mortal debe aprender que no hay poder ni realidad en el mal. El mal se impone a sí mismo y dice: soy una entidad real, dominando el bien. Esta falsedad debería despojar el alma de toda pretensión. El único poder del mal es el de destruirse a sí mismo. Jamás puede destruir ni un ápice del bien. En todo momento y bajo toda circunstancia, vence el mal con el bien. Conócete a ti mismo. Y Dios proveerá la sabiduría y la ocasión para una victoria sobre el mal. Revestido con la panoplia del amor, el odio humano no puede alcanzarte. El cemento de una humanidad más elevada unirá a todos los intereses de la divinidad única. Salmos. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a la tierra de rectitud. Éxodo. Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo:
échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano, y tómala por la cola. Y él extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeron ni obedecieron a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Donde está el Espíritu de Dios y no hay lugar donde Dios no esté, el mal se vuelve nada, lo opuesto del algo del Espíritu. El legislador hebreo, torpe de habla, desesperada de hacer entender al pueblo lo que le iba a ser revelado a él. Cuando guiado por la sabiduría a echar en tierra su vara, vio que se convertía en una serpiente. Moisés huyó de ella, pero la sabiduría lo mandó volver y tomar la serpiente. Entonces el temor de Moisés desapareció. En este incidente se vio la realidad de la ciencia. La materia fue demostrada como una creencia solamente. La serpiente o el mal, bajo el mandato de la sabiduría, fue destruida mediante la comprensión de la ciencia divina. Y esta prueba fue un báculo en el cual apoyarse. La ilusión de Moisés perdió el poder de alarmarlo cuando descubrió que la que aparentemente había visto no era realmente sino una fase de la creencia mortal. Fue científicamente demostrado que la lepra era una creación de la mente mortal y no una condición de la materia. Cuando Moisés primero metió la mano en el seno y la sacó blanca como la nieve con la temida enfermedad, y después restableció su mano a su condición natural por el mismo simple proceso. Dios había mitigado el temor de Moisés con esta prueba en la ciencia divina. Y la voz interior vino a ser la voz de Dios, que dijo: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, entonces creerán a la voz de la postrera. Las tres grandes verdades del Espíritu, la omnipotencia, la omnipresencia y la omniesencia, esto es, el Espíritu que posee todo el poder, llena todo el espacio, constituye toda la ciencia, contradicen para siempre la creencia de que la materia pueda ser real. Estas verdades eternas revelan la existencia primigenia como la realidad radiante de la creación de Dios, en la cual todo lo que Él ha hecho es declarado bueno por su sabiduría. La verdad y el amor iluminan la comprensión en la cual la luz veremos la luz. Y esta iluminación es reflejada espiritualmente por todos los que andan en la luz y se alejan de un falso sentido material. Todo lo bueno o digno lo hizo Dios. Lo que carece de valor o es nocivo, Él no lo hizo. De allí su irrealidad. Isaías: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Lucas: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo,
Y había ahí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Romanos: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La misión de Jesús confirmó la profecía y explicó los así llamados milagros de los tiempos antiguos como demostraciones naturales del poder divino, demostraciones que no fueron comprendidas. Las demostraciones de Jesús separan la paja del trigo y revelan la unidad y la realidad del bien, la irrealidad y la nada del mal. Los códigos humanos, la teología escolástica, la medicina y la higiene materiales encadenan la fe y la comprensión espiritual. La ciencia divina parte estas cadenas. Y el derecho inherente del hombre de tributar homenaje solo a un hacedor se impone a sí mismo. La curación física de la ciencia cristiana resulta ahora, como en el tiempo de Jesús, de la operación del principio divino, ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y necesariamente como las tinieblas dan lugar a la luz y el pecado a la reforma. Darse cuenta que toda la desarmonía es irreal presenta los objetos y pensamientos ante la vista humana en su luz verdadera y los presenta como bellos e inmortales. La armonía en el hombre es tan real e inmortal como la música. La discordia es irreal y mortal. Hechos. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del 3er piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo.
Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados. Las imposibilidades nunca ocurren. La mente y sus formaciones jamás pueden ser aniquiladas. Los accidentes son desconocidos para Dios o la mente inmortal, y tenemos que abandonar la base mortal de la creencia y unirnos con la mente única a fin de cambiar la noción de la casualidad por el sentido correcto de la infalible dirección de Dios, y así sacar a luz la armonía. Bajo la divina providencia no puede haber accidentes, puesto que no hay lugar para la imperfección en la perfección. El estándar de la perfección fue originalmente Dios y el hombre. ¿Ha rebajado Dios su propio estándar y ha caído el hombre? Cuando la comprensión cambie, los puntos de vista acerca de la vida y la inteligencia de una base material a una base espiritual, ganaremos la realidad de la vida, el control del alma sobre el sentido, y percibiremos el cristianismo o la verdad en su principio divino. Este ha de ser el punto culminante antes que se llegue al hombre armonioso e inmortal y sus capacidades. Y sus capacidades sean reveladas. Es sumamente importante, en vista del inmenso trabajo a ser realizado antes que este reconocimiento de la ciencia divina pueda venir, volver nuestros pensamientos hacia el principio divino para que la creencia finita pueda estar preparada para renunciar a su error. La vida es real y la muerte una ilusión. Segunda de Corintios. Miráis las cosas según la apariencia. Isaías. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Juan. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Romanos. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Jesús sabía que el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La ley del Cristo o la verdad hace todas las cosas posibles para el Espíritu, pero las así llamadas leyes de la materia tratarían de inutilizar el Espíritu y exigir obediencia a códigos materiales, apartándose así de la base de un único Dios, un único legislador. Un científico cristiano y un oponente son como dos artistas. Uno dice: tengo ideales espirituales, indestructibles y gloriosos. Cuando otros los vean como yo los veo, en su verdadera luz y belleza, y sepan que estos ideales son reales y eternos, porque emanan de la verdad, descubrirán que nada se pierde y que todo se gana mediante una apreciación correcta de lo que es real. El otro artista replica: malinterpretas mi experiencia. Yo no tengo ideales mente, excepto aquellos que son a la vez mentales y materiales.
Es cierto que la materialidad hace estos ideales imperfectos y destructibles. Sin embargo, yo no cambiaría los míos por los tuyos, porque los míos me dan mucho placer personal y no son tan chocantemente trascendentales. Quiero menos abnegación y mantienen el alma bien alejada de la vista. Además, no tengo ninguna intención de perder mis viejas doctrinas u opiniones humanas. Querido lector, ¿cuál cuadro mente o pensamiento exteriorizado será real para ti? ¿El material o el espiritual? No puedes tener ambos. Estás manifestando tu propio ideal. Este ideal o es temporal o es eterno. O bien el espíritu o la materia es tu modelo. Si tratas teniendo los dos modelos, entonces prácticamente no tienes ninguno. Cual el péndulo de un reloj, serás arrojado de un lado al otro, golpeando los costados de la materia y oscilando entre lo real y lo irreal. Todos somos escultores elaborando varias formas, moldeando y cincelando el pensamiento. Debemos formar modelos perfectos en el pensamiento y mirarlos continuamente, o nunca los tallaremos en vidas grandes y nobles. Si el amor divino nos hace más cercano, más amado y más real, la materia se está metiendo al espíritu. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. ¿Nos ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Primera de Corintios. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Salmos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Primera de Juan. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Andamos en las huellas de la verdad y el amor, al seguir el ejemplo de nuestro Maestro en la comprensión de la metafísica divina. Fuera del sentido material de las cosas, todo es armonía. La verdad no puede ser contaminada por el error. La declaración de que la verdad es real necesariamente incluye la declaración correlativa de que el error, la desemejanza de la verdad, es irreal. La supuesta guerra entre la verdad y el error es solo el conflicto mental entre la evidencia de los sentidos espirituales y el testimonio de los sentidos materiales. Esta guerra entre el espíritu y la carne resolverá toda cuestión por medio de la fe en el amor divino y la comprensión de ese amor. Esta es la doctrina de la ciencia cristiana, que el amor divino no puede ser privado de su manifestación u objeto, que el gozo no puede ser convertido en pesar, pues el pesar no es el amo del gozo, que el bien nunca puede producir el mal, que la materia nunca puede producir la mente, ni la vida resultar en muerte. La armonía en el hombre es tan bella como en la música. La discordancia es innatural e irreal. Por medio de la ciencia divina, el Espíritu, Dios, une la comprensión
a la armonía eterna. Cantaremos el himno 216. Leeré la primera estrofa. Aquel que solo confía y encuentra en él su protección, amparo halla en su ternura, seguridad en su amor. Si entiendes la ley del Señor, sobre la roca viva vivirás. Hymn 216. Leeré la declaración científica del ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita. Pues Dios es todo en todo. El Espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El Espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El Espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa. Mirad, cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos
seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz. Amén.